Buenas, siguiendo con la sinopsis del libro Otro Lacan, continúo con la invención de la sustancia gozante, parte 2. Este trabajo de ideas filosóficas y de búsquedas etimológicas sirve para entender la posible confusión a la que se está expuesto y además para entender la posición que asume Lacan respecto de lo que llama Substance Jouissance, que tuvo su primera aparición en la clase del 19 de diciembre de 1972 en el Seminario 20. Si bien se sabe lo que el primer término implica, Lacan trató más bien con el concepto de eusía, por remitirse a Aristóteles, cuando planteaba que el psicoanálisis nace con la ciencia, es decir, es posible a partir de la res cogitans, pero el problema está que el término res remite a cosa, y esta deriva del latín causa, que significa el principio o el origen de algo. ¿Dónde más se busca la causa de lo psíquico? El sentido común dicta que en el cerebro, por ser una cosa, por ser extensa. Entonces lo psíquico es más un efecto. Por tanto, como res cogitans no puede ser estudiada por su condición abstracta. Pero, entonces, ¿por qué Descartes se la plantea como res, cosa? La confusión se salva remitiendo el concepto de eusía. Ni se dice de un sujeto ni está en un sujeto, ni tampoco es una cantidad. No se dice que lo sea más o menos. Entonces, tanto res cogitans como res extensa no son la esencia del hombre, son más bien predicados que se atribuyen a un sujeto. No es algo que subyace o es soporte de éste, por lo tanto es posible estudiarlos. Nada más que Descartes lo avisora solo por la res extensa, por las razones, siguiendo una particular lectura que se mencionaron. ¿Qué es lo que propone entonces Lacan? En relación a su teoría del significante, la introducción del sujeto en psicoanálisis y su concepto de ciencia para el psicoanálisis, que es el sujeto de la ciencia, dividido entre saber y verdad, el sistema cartesiano se modifica al introducir una nueva sustancia, la sustancia gozante. Para eso está la vía de nuestro nuevo mos geometricus, es decir, de la sustancia que resulta de la eficacia propia del lenguaje y cuyo soporte es la función del agujero. Dice Lacan en el Seminario 23, clase del 9 de diciembre de 1975. Por lo tanto, esta sustancia, este gozo, no tiene su soporte en el cuerpo biológico o en lo psíquico de un individuo. Sustancia contra ese puro espacio que se funda sobre la noción de partes, a condición de agregar que todas son externas, partes, extrapartes, es con lo que nosotros tenemos que arreglárnoslas. Para situar, antes de dejarlos, mi significante comporta quizá alguna cosa de la naturaleza de hacer meter en el punto otra forma de sustancia, la sustancia gozante, dice Lacan en el Seminario 20 de la clase del 19 de diciembre de 1972. En este punto del desarrollo se puede afirmar de forma tajante que el concepto de sustancia gozante o de gozo no está en relación con la satisfacción en la pulsión, con la pulsión de muerte ni con el cuerpo biológico, en la teoría de Lacan como hacen los lacanianos, sino que constituye otra orientación diferente. Siendo Miller el exponente principal de tal movida, dice Edelstein, Miller le asigna sustancia al goce, que permanece, y esto sería el referente de la palabra. Esta sustancia es anterior y posterior a la castración, operación que no lo afecta, y que, además, no se relaciona a la estructura del lenguaje, que él teoriza de palabra y no de significante. Para fundamentar la función del agujero como soporte de la sustancia gozante, Lacan recurre a la topología de superficies, entendiendo que Descartes dio el paso a la ciencia para alojar los objetos que estudia, vaciados de sustancias, donde pueden habitar las acosas, neologismo acuñado por Lacan, y los objetos A, por ejemplo. ¿Para qué Lacan inventa este concepto de sustancia gozante? Teniendo en cuenta que resulta de la eficacia del lenguaje, no puede ser algo inefable o que solo demarque el límite de la experiencia analítica. Para averiguarlo conviene pensarlo desde algunas citas. En el Seminario 19,
clase del 19 de enero de 1972, afirma: pero desde ese momento de emergencia, esta necesidad da en el mismo momento la prueba de que ella no puede ser inicio supuesta más que a título de inexistente. Ustedes realizan a cada instante, en la medida en que el inconsciente existe, la demostración donde se funda la inexistencia como preliminar, anterior de lo necesario. Lacan está advirtiendo que la sustancia gozante no debe ser entendida como algo que existe de forma necesaria, de soi, en el sentido biológico, sino que es una necesidad, necesité, lógica a título de inexistente, y agrega algo muy importante. Es la inexistencia lo que está en el principio del síntoma, es a saber la inexistencia de verdad. Es decir, que nunca vamos a encontrar una verdad última o el núcleo de goce del individuo. Solo el síntoma la supone, marcando su lugar, pero no es ninguna verdad lo que vela, porque con su invención de la sustancia gozante no funda una ontología, tópico que ya hemos desarrollado de forma exhaustiva. Y el hecho de atribuir una necesidad lógica a título de inexistente a la sustancia gozante responde, como ya hemos citado de televisión, a lo real que permite desanudar efectivamente en qué consiste el síntoma. Y como ya hemos leído en el Nuevo Borromeo, lo real forcluye el sentido, que se ubica en la nulula entre lo imaginario y lo simbólico. Ese supuesto que sostiene la verdad en el síntoma se juega por el lado del saber. En su terreno, la experiencia analítica señala en alguna parte el punto al infinito de todo lo que se organiza en el orden de las combinaciones significantes, por cuanto instaura el problema del gozo de un modo que ya no es externo al sistema del saber. Entonces, dice Lacan, ¿no? Entonces se está dando cuenta que la sustancia gozante no sirve para ubicar un inefable último, una esencia o sustrato último y biológico en el individuo. Tampoco es un imposible de decir, sino que opera como una necesidad de discurso, para localizar los significantes en juego en el texto de un caso. El gozo tal como él opera como necesidad de discurso, dice Lacan. El gozo es como una ousía, es una categoría o predicado en el sentido lógico. Es el significante lo que está en el origen de la sustancia, y en especial de la gozante. El significante es la causa del gozo, afirma Edelstein. Lo que es sorprendente es justamente que no haya un discurso sobre el gozo. Si hay cierta cosa con la cual no se puede definir un cuerpo, no es la vida. La definición misma de un cuerpo es que sea una sustancia gozante. ¿Cómo es que aún jamás nadie lo enunció?, afirma Lacan en el seminario 21, clase del 12 de marzo de 1974. Entonces, retomando la idea de la sustancia gozante, implica el problema del saber. Se hace necesario retomar la teoría del intervalo significante para introducir las implicancias en juego. La misma clase del seminario 21 afirma: un cuerpo goza de sí mismo. Él goza bien o mal, pero es claro que este gozo lo introduce en una dialéctica en la cual se necesita incontestablemente de otros términos. La dialéctica a la que se refiere Lacan es la que se establece en el bucle significante entre S1 y S2, que da lugar al agujero como soporte de esta sustancia. Esto implica de forma determinante que el gozo no es algo que opera cuando el bucle no funciona, solo es en el discurso sostenido por el significante y el lazo social. Lo que sucede si el bucle no opera es que ni siquiera los agujeros del cuerpo biológico funcionan. Es lo que Lacan teoriza con la holofrase, que representa una falla en la creación del agujero significante en el cuerpo extenso. Se escribe de la siguiente forma: X losange S1 y abajo se ubica el S2. Con esto se da por finalizado el recorrido de la investigación de Alfredo Edelstein en su libro Otro Lacan, que abre otras vías de búsquedas y de lecturas para ampliar los temas tratados.